versículos 3, 4 y 5, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esto es importante analizar estos 3 versículos, porque una de las críticas que el judaísmo hace, y en la cual desgraciadamente muchos que empiezan en las raíces hebreas terminan luego cayendo, consiste en decir: Dios no toma a hombres como sacrificio. Dicen: Yahweh nunca permitió el derramamiento de sangre humana como sacrificio, sino la de animales. Eh, por lo cual, esto del versículo 4, de que Jesús, de que Yeshua se dio a sí mismo por los pecados, ¿sí?, este sacrificio de Yeshua sería contrario a la Torá. Quizás ustedes hayan escuchado este argumento, si no, se los comento. Este es un argumento muy usado por el judaísmo y un argumento utilizado, un argumento en el cual caen muchas personas que ingresan en las raíces hebreas, pero que se empapan demasiado en las ideas del judaísmo. La cuestión es cierta. Yahweh nunca permitió el derramamiento de sangre como sacrificio, ¿sí?, como sacrificio humano para librar de pecados a otra persona. No servía que, por ejemplo, muriera yo para salvar los pecados de mi esposa, por ejemplo. Eso nunca ocurrió y de hecho la Torá directamente no lo acepta, sino que impuso el sacrificio de animales. Pero la cuestión está en que Yeshua entregó su vida como esposo de la congregación adúltera de Israel. Ese es el sacrificio que él hace. Esto lo hemos charlado, lo hemos visto, lo hemos escrito en La Fe del Nazareno. El sacrificio de Yeshua está en entregarse, en permitir su muerte, precisamente, para que él muriera como esposo frente al adulterio de Israel, que el adulterio de Israel fuese perdonado y que él con su resurrección pudiese volver a casarse. Y no como un sacrificio animal, un sacrificio humano, perdón, que reemplaza a los sacrificios de los animalitos. Entonces, habiendo respondido esto, la pregunta siguiente sería: ¿por qué entonces se presenta como cordero? Bueno, esto realmente no es tan complicado. Se presenta como cordero, ¿por qué? Porque la representación del cordero sacrificado ocurrió en Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de manos del faraón. Aquí él se está representando como un cordero sacrificado, liberando al ser humano de la esclavitud del pecado. Realmente no es tan complicado, y si aquellos que terminan abrazando el judaísmo y rechazando el sacrificio de Yeshua pensaran esto con sencillez, ¿verdad? Este misterio tan hermoso de que Yeshua murió como esposo, ¿sí?, para luego para resucitar y para volver a casarse con Israel, la explicación es sencilla y no tiene que ver con que la sangre humana reemplace a la sangre de los animales. Bueno, el versículo 6 dice, estamos en Gálatas 1:6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bueno, quizás a algunos sorprenda esto, pero en aquellos tiempos había muchos evangelios. Había muchos que trataban de reconstruir la vida de Cristo como seguidores y darle un contenido distinto. De hecho, es lo que ve Lucas en el y que relata en los versículos 1 al 4 del primer capítulo de su escrito. Ustedes recuerden cuando él escribe a Teófilo. Miren, se los voy a leer. Lucas 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas, o Silas, algún día lo vamos a charlar, Lucas se ve en la obligación de escribir a su amigo Teófilo, o quizás Teófilo sea una representación de aquellos que aman a Dios, Teófilos, ¿sí? Se ve en la necesidad de escribir un evangelio, de escribir su evangelio, precisamente poniendo en orden la historia de Yeshua, porque el evangelio en definitiva es eso, el evangelio escrito es precisamente la biografía de Yeshua puesta ahí a nuestro alcance, en nuestras manos, para que podamos leerla y comprenderla. Lucas se encuentra en la necesidad de escribirlo porque circulaban muchos en ese momento que terminaban tergiversando las cosas. Y estos son los tiempos también en los cuales vive Pablo. Por eso dice
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En aquel momento había distintos, desgraciadamente, había distintos evangelios, distintas anunciaciones de la buena nueva, las cuales podían confundir a las personas. Pero Pablo dice, fíjense, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros, o un malaj, o un mensajero del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjense que dice, si alguno os predica un diferente evangelio, si yo fuera católico le diría al evangélico, usted predica un diferente evangelio, ¿verdad? Dice, del que habéis recibido, porque piénselo desde este punto de vista. La mayoría de del pueblo evangélico de cierta edad, antes eran miembros de la Iglesia Católica. Bueno, ellos en la Iglesia Católica recibieron un evangelio, pero luego lo rechazaron. Dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que sea anatema. Bueno, obviamente yo no creo que el verdadero evangelio es el de la Iglesia Católica, pero sí le puedo decir claramente a alguien que le dice, como le dijeron a Matías, ustedes predican un evangelio diferente, le diría, sí, y ustedes también predican un evangelio diferente de los católicos. Y predica un evangelio diferente de la Iglesia Ortodoxa griega, y un evangelio diferente de la Iglesia siria, y un evangelio diferente de la Iglesia etíope. ¿Quién dice que ustedes son los perfectos? Por eso les dije, en esta carta se tiene que transformar realmente en un arma que vaya en contra de aquellos que se levantan en contra de la voluntad de Yahweh expresada en sus mandamientos. Bien, fíjense que dice, hay una frase que dice, sea anatema, en el original es más dura, en el original griego dice anatema esto, eso está dicho, lo acabo de decir en griego, anatema esto, lo cual significa maldito sea. Esto implica que la persona sea separada, sea quitada de la congregación de los seguidores de Cristo, de Mesías. Bueno, versículos 10 al 13 dicen, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, no me voy a poner a profundizar mucho, pero la frase, busco ahora el favor de los hombres, es una frase que hace referencia a encontrarse frente a un tribunal, a una corte, donde se busca el favor de esa corte a favor nuestro, que un poco es lo que hacía en definitiva Pablo cuando perseguía a la iglesia. Buscaba agradar a sus superiores religiosos, ¿sí?, de Jerusalén, en lugar de agradar a Dios. Por eso él también tiene en mente lo que él mismo había hecho al decir esto. Pues si todavía agradara a los hombres, o sea, lo que él hacía antes, no sería siervo de Cristo. Versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que la buena nueva, el evangelio anunciado por mí, no es según hombre. Recuerden lo que yo les dije del capítulo 22 de Hechos, donde Ananías revela que él recibiría directamente la buena nueva de parte de Dios, de la voz de Dios. Versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la eclesia, a la congregación de Elohim, y la asolaba. Obviamente, cuando dice ya habéis conocido acerca de mi conducta, se está refiriendo al conocimiento que los judíos pertenecientes en ese momento a la congregación ahí debían tener de su antigua persecución a la eclesia. Versículos 14, 15 y 16 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, acá él está usando una expresión hebrea, es la expresión basar bedam, ¿sí? Basar es carne, en hebreo be significa y, dam es sangre, ¿sí? Basar bedam, lo cual fue traducido al griego como sarx kai aima. Sarx es carne en griego, kai y Aima es sangre. Esta frase hebrea era muy conocida y era lo que se llama una perífrasis, ¿sí?, para hablar de un ser humano o un ser de cualquier clase. O sea, él está diciendo que no hubo ninguna consulta con personas, ¿sí? Como su evangelio provenía directamente de Dios, no tuvo necesidad de consultar a nadie. En el versículo 17, él da una explicación de esto porque dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, la región de Arabia a la cual se refiere estaba contigua a Damasco, en esta gobernaba un rey que era el rey Aretas. Pero si ustedes se fijan, en el libro de los Hechos, este viaje
de Pablo no aparece. Y no aparece por la sencilla razón de que Lucas no estaba con él. Esta es una experiencia que vive y desarrolla Pablo sin la participación de los líderes de Jerusalén. No es la ocasión para hablar de esto, pero nosotros hablamos del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos escrito por Lucas, cuando quizás en realidad debamos hablar de que el autor es otra persona. No me voy a detener en esto ahora, pero esta es una cuestión de mucha discusión, de años, donde se cree que el que escribió el Evangelio, llamado Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos en realidad fue Silas, ¿sí? Que ustedes lo han visto tantas veces en las Escrituras. Algún día quizás se dé la ocasión para conversar esos temas. Y no hay nada malo en seguir diciendo el Evangelio de Lucas, obviamente, ¿verdad? Pero si lo pensamos en términos de Silas, podemos ver más la cercanía con Pablo y por qué, por ejemplo, el viaje de Pablo a la región gobernada por Aretas, esta región de Arabia, no aparece, ¿sí?, en el libro de los Hechos, y sí aparece, por ejemplo, acá en la carta a los Gálatas. Bueno, repito, él dice, bueno, que ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, aun cuando el resto de los creyentes estaban en ese momento esparcidos en Judea y Samaria, ustedes recuerden que hubo una gran persecución en la iglesia, en la congregación, los líderes no fueron perseguidos. Recuerden esto, la eclesia fue perseguida y se fue de Jerusalén, fueron a Judea, a Samaria, ¿sí?, por el propósito precisamente del Espíritu Santo para que el Evangelio se difundiera, pero los líderes quedaron en Jerusalén. ¿Cómo sabemos esto? Por Hechos capítulo 8, versículo 1, donde dice, y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 18, Gálatas 1:18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Bueno, donde dice para ver a Pedro, en realidad es una frase mucho más profunda, más linda en griego. La frase, bueno, en griego es anelson eis hierosólima, historesa y kefam. Anelson significa fui o subí, eis hierosólima significa hacia Jerusalén, historesai. Historesai a ustedes les debe sonar parecido a la palabra historia. Bueno, de historesai viene la palabra historia, y significa conocer personalmente, un conocimiento más profundo que simplemente el de ser presentados. Entonces, donde dice, después pasados 3 años, de donde él ha recibido la enseñanza directamente de Yeshua, recordemos esto, ¿sí? Él ha conversado con él, esto no tenemos la referencia, qué fue lo que habló, qué fue lo que le dijo, si fue a diario que conversaba, no hay una referencia directa de todo esto, pero sí sabemos que fue la enseñanza directamente de él. Dice que, bueno, subió a ver a Pedro, pero en realidad subió para tener un conocimiento personal con Pedro, que recordemos había sido establecido como una de las columnas de la congregación. El versículo 19 dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, no se está diciendo que es el hermano del Señor, pero bueno, ¿quién es este Jacobo? En Jerusalén en aquel momento había al menos 2 miembros eminentes de la congregación de nombre Jacobo. El primero lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2, donde dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, el primer Jacobo obviamente es el hermano de Juan. El segundo Jacobo aparece en Hechos capítulo 15, versículo 13, donde dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y también aparece en Hechos 21, 17 y 18, donde dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bueno, obviamente este es el hermano del Señor. El primero sería Santiago, que es hijo de Alfeo, que es primo casualmente de nuestro Señor, y el otro, bueno, es el hermano el medio hermano, diríamos en estos tiempos, hijo de Miriam y hijo de José. Bueno, versículos 20 y 21 dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Bueno, es interesante también tener presente este periplo de Pablo. Luego de su conversión, Pablo va de Damasco a Jerusalén y de Jerusalén a Siria y Cilicia. El libro de los Hechos, en los capítulos 9, versículos 25 y 26, nos relata lo que ocurrió en Damasco.
Dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Bueno, luego de que se supo la conspiración que había en contra de Pablo, fue llevado a Cesarea y luego enviado a Tarso, que casualmente es una ciudad de Cilicia. Después, cuando los hermanos se enteraron de esto, bueno, como les digo, es lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 9, versículo 30, donde dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Versículo 22 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bueno, con esto hemos terminado el primer capítulo a la carta de los Gálatas, que Pablo se encargó de escribirlos para ubicarnos geográficamente y ubicarnos temporalmente, ¿sí? En este capítulo, en este primer capítulo, Pablo se presenta como apóstol y es fundamental para lo que luego les va a decir, ¿sí? Por eso él hace tanto hincapié en que no ha sido enviado por hombres, sino que ha sido enviado directamente por Yeshua. Y esta, digamos, es la base sobre la cual él va a decir lo de los siguientes capítulos, ¿sí? Primero se ubica en esa autoridad directamente puesta por el Padre. El otro punto importante que tenemos que rescatar del libro de esta carta a los Gálatas es su relación con el libro de los Hechos, en el cual vemos el relato de cómo llega Pablo primero a predicar en la zona de Galatia y luego cómo precisamente Pablo vuelve frente a las desviaciones que había habido en ese lugar. Lo otro que tenemos que tener presente es lo que yo les comenté acerca de la región de Galatia, de la historia de esa región y de la gente que la poblaba. Todos estos son bases, son pilares para luego poder entender los capítulos siguientes. Esta es una base que tiene que tenerse firme, obviamente, y que si no se tiene, no se puede discutir sobre la carta. Como les dije, lo primero que yo le pregunto, o le preguntaría a una persona que trate de utilizar la carta de los Gálatas en contra mía, es, bien, decime dónde estaba la ciudad de Galacia. Y créanme, esto no es una cuestión soberbia, porque no somos nosotros los que nos ubicamos en una posición soberbia utilizando las escrituras, ¿sí? Nosotros nos ubicamos en una posición de tenerla que utilizar como herramienta, como arma, precisamente para desarmar a aquellos que terminan siendo detractores del Evangelio.